Hola, yo soy el sindicalista y luego de haber escrito un poco sobre pensión, he decidido grabar este video para hablarles sobre el tema que me corresponde, los sindicatos. Así que acompáñenme. Aprovecho esta oportunidad porque la organización sindical a la que pertenezco está próxima a cumplir 97 años de historia. Y la verdad es que la historia de mi organización es una historia que me apasiona demasiado, me gusta muchísimo y voy a contarles al final un poco sobre la historia de esta organización. La historia del sindicalismo se remonta al mismísimo nacimiento del capital. Estamos hablando de la transición de un modelo económico, del sistema feudal al sistema capitalista. La evolución del trabajo conllevó a que se dejara de ser un siervo de un señor feudal a ser el trabajador de un empresario, de un empleador. Esto se dio cuando se empezaron a desarrollar los medios de producción mediante la creación y la implementación de las máquinas en las producciones. Todo esto se remonta al siglo XVIII en Inglaterra, donde se empezaron a ver los primeros avances tecnológicos en cuanto a las máquinas. Para los trabajadores estas máquinas se convirtieron en amenazas, puesto que les estaba quitando trabajo y los estaba dejando a algunos sin ocupación. La reacción de ellos fue destruirlas. De esta manera fue como nacieron los primeros movimientos obreros cuando se organizaron para luchar por su estabilidad laboral y por mejores salarios, aunque en ese momento lo hacían de una manera individual. Pero bueno, estas acciones también tuvieron sus consecuencias. Por ejemplo, destruir las máquinas que estaban hechas en madera hizo que los fabricantes de estas máquinas cambiaran de material por uno más resistente, y este fue el hierro. Cuando aumenta la demanda del hierro, pues también aumenta la necesidad de que trabajadores vayan a las minas. Con el aumento de la producción de hierro también se necesitaban hornos más potentes para su fundición, lo que requería también de más trabajadores. Para poder potenciar estos hornos o para que cumplieran su función se necesitaba más carbón, y el carbón también era extraído por trabajadores, por mineros. Esto también aumentó la cantidad de trabajo para este sector. También hubo desarrollos en la agricultura, quienes empezaron a incorporar la mecánica y la química en sus modelos de producción. Y por último, las grandes distancias que habían entre ciudades obligó a que se construyeran carreteras, lo cual hizo que el trabajo fuese cambiando. Durante todas estas reformas se produjo un acelerado crecimiento de la población, lo que a su vez hacía que los trabajadores tuviesen diferentes necesidades, demandaban un poco más de necesidades para los obreros. Contrario a lo que se esperaba, el capitalismo generó uno de los momentos de explotación laboral, de miseria y de descomposición social más grandes de la historia. Y estos modelos de explotación hicieron que los obreros reaccionaran y empezaran a organizar sus primeros movimientos. Para el capitalista, el desarrollo del Estado dependía del éxito de las fábricas. Por lo tanto, cualquier tiempo muerto era considerado un retroceso. Por esa razón, se veía al obrero como parte de la máquina, como si fuese una pieza más, que podía y servía hasta que su cuerpo aguantase, y que una vez ya no tuviese más energía o no funcionara más, pues sencillamente era reemplazado. Las primeras formas de organización se dieron en el siglo XIX, cuando se expidió una ley que eliminó la prohibición a los trabajadores de formar sus propias organizaciones, dado que este era un derecho exclusivo de la burguesía. Sin esa restricción, los trabajadores ingleses se organizaron por ramas de la industria. Empezaron a fijar sus propios salarios y a protegerse de los patronos que no los reconocían. Incluso se negaban a trabajar con estos. Como bien es sabido por todos, en Francia también ocurrió una revolución, producto de estas transformaciones en el modelo de trabajo. Pero en Francia el resultado fue muy diferente al de Inglaterra. ¿Y saben por qué?
había una clase obrera madura políticamente. El pueblo y los trabajadores se identificaron con el proletariado industrial, quienes organizadamente le exigieron al Parlamento francés poder participar en la política y regular los periodos en los que este parlamento se elegía. Pues bien, ya conocimos un poco sobre la historia o el nacimiento de la organización de los trabajadores. Ahora me voy a concentrar un poco más en los sindicatos. La RAE define de esta manera la palabra sindicato: asociación de trabajadores constituida para la promoción y defensa de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. Si bien en la página encontramos alusión a otras materias como la administrativa y la mercantil, la palabra sindicato siempre hace alusión a una organización de personas. Etimológicamente, la palabra sindicato se compone de tres palabras: sin, que viene de sinagoga; dikein, que viene de hacer justicia; e ikos, que viene de relativo a, es decir, asociación que se junta para hacer justicia. Y he aquí la principal razón de los sindicatos: la justicia. La justicia universalmente es personificada con la diosa griega Temis. Es una mujer que tiene los ojos vendados, tiene una espada en la mano y tiene una balanza. En esta balanza podemos encontrar tres partes. En una de las partes de la balanza se encuentra el empleador y las organizaciones de empleadores que ellos conforman. Está en la parte central un operador, un administrador de justicia, y en la otra parte estamos los trabajadores y las organizaciones que conformamos los trabajadores, los sindicatos. En el derecho laboral es bien conocido que la parte fuerte de una relación laboral son los empresarios, los empleadores, y que la parte débil somos los trabajadores. Es por tal razón que estas organizaciones sindicales son tan importantes, porque sirven para hacer un equilibrio, para hacer justicia. Para poder cumplir con esta función, las organizaciones sindicales han logrado internacionalmente que se reconozcan las garantías necesarias para poder cumplir con su función. Es por esta razón que el derecho a reunirse o a asociarse hace parte de los derechos humanos universales. Adicional a esto, la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho a hacer negociación colectiva, a la libertad sindical, entre otros derechos que tienen las organizaciones sindicales. Bien, luego de este abrebocas sobre los sindicatos, voy a pasar a la parte que me emociona más, y es la historia de mi sindicato. Sobre esta historia, los que quieran saber un poco más, hay dos libros que escribió el profesor Renan Vega, que se los recomiendo, son muy amplios y hablan muchísimo mejor de lo que yo les voy a decir en este momento. Se llama Petróleo y Protesta Obrera. Son dos tomos. El primer tomo es En tiempos de la Tropical y el segundo tomo es En tiempos de Ecopetrol. Pues bien, haciendo un resumen, les cuento que la historia de mi organización sindical es muy parecida a la del movimiento obrero internacional. Nace durante la explotación petrolera de una multinacional estadounidense del petróleo de mi país. Esta multinacional tenía en pésimas condiciones de trabajo y de vivienda a los trabajadores de ese momento, que eran indígenas yariguíes de la región del Magdalena Medio. Muchos de ellos perdían la vida durante el trabajo a causa de picaduras de serpiente o de enfermedades transmitidas por los mosquitos como el paludismo o la malaria. Además que las condiciones de trabajo también facilitaban que muchos de ellos fallecieran en el cumplimiento de sus funciones. Pero como en toda gran historia tenemos alguien a quien reivindicar. En este caso es a Raúl Eduardo Maeztu. Él fue un estudioso de la revolución bolchevique y del movimiento obrero internacional. En ese momento organizarse era prácticamente un delito. Y por eso fue que le tocó constituir nuestra organización sindical en la clandestinidad el 10 de febrero de 1923 con el nombre Sociedad Unión Obrera. Durante los primeros años las luchas eran por mejores condiciones laborales, por mejores salarios, para que la multinacional construyera colegios y hospitales para los trabajadores. Pero el mensaje que Raúl Eduardo le dejó a los trabajadores, aquellos indígenas y campesinos, fue mucho más allá. Fue un mensaje patriótico y de soberanía nacional. Fue a tal punto
que en 1948 le exigieron al gobierno nacional que ya era suficiente que las multinacionales explotaran el petróleo y se llevaran el petróleo de Colombia. En este año inicia una huelga que duró 3 años y la consigna era el petróleo de Colombia para los colombianos. Transcurridos esos 3 años y después de una lucha organizada de los trabajadores, se consiguió que el gobierno revertiera la concesión que le permitía a esta multinacional explotar los campos petroleros en Colombia. De esta manera es que nace la Empresa Colombiana de Petróleos, o lo que conocemos nosotros como Ecopetrol. ¿Qué tal? Una organización sindical ha creado la empresa número 1 en Colombia. Por eso es que me gusta tanto esta historia, porque fue un sindicato el que hizo posible la creación de una empresa. Normalmente en el mundo de trabajo se ve que se constituye una empresa y los trabajadores que desean mejores condiciones se organizan y nace un sindicato. Pero este caso no fue así. Este caso fue diferente. Fueron los trabajadores los que exigieron al gobierno nacional la soberanía energética y la creación de Ecopetrol. Interesante. Y si nos damos cuenta, no crearon cualquier empresa. Es la mejor empresa del país. De hecho, a la gran mayoría de los colombianos les gustaría trabajar en Ecopetrol. ¿Y saben por qué? Hay buenos salarios, la prestación del servicio médico directo para trabajadores y sus familiares, la posibilidad de acceder a la mejor educación para trabajadores y para su círculo familiar, 4 primas al año, beneficios como la alimentación en el trabajo, el transporte hacia el trabajo, los comités de salud ocupacional, los comités de salud integral, los comités de deportes, los comités de cultura, las becas, etc. Por esa razón y muchas otras es que los trabajadores en Colombia les gustaría trabajar en Ecopetrol. Por eso es que me da orgullo ser sindicalista y defender los derechos de mis compañeros. La verdad me apasiona muchísimo esta historia. Así que ya sabes, si tienes alguna duda o algún comentario al respecto, no dejes en hacerla aquí o comunicarte en cualquiera de las redes del sindicalista. Si quisieras adquirir los libros Petróleo y Protesta Obrera, también me puedes escribir y te puedo indicar dónde se pueden adquirir o busco la manera de hacértelos llegar. Además de hacerle un reconocimiento a mi organización sindical, quiero hacerle un reconocimiento a la mujer sindicalista. Así como esta mujer, Evita Duarte de Perón, luchadora por sus derechos y los derechos de la sociedad en general en Argentina, en nuestra patria hermana. Quiero hacer este reconocimiento a las compañeras del sindicato y en especial a una compañera que está desplazada en este momento, tuvo que exiliarse, salir del país por una situación que ocurrió hace un año en la que estuvo en juego su vida, su seguridad y por esa razón está fuera del país. Así que le mando un saludo muy fuerte a nuestra compañera Dibet Quintana. Y en esta oportunidad las compañeras del sindicato están convocando a mujeres, a jóvenes, a estudiantes, a sindicalistas, a miembros de la comunidad en general para un evento que exige la no violencia contra la mujer. Este evento se realizará en la ciudad de Bogotá el día 11 de febrero en la Plaza Manuel Gustavo Chacón. Está ubicada en la calle 36 con carrera 13. Así que después de mediodía las personas que quieran asistir serán bienvenidas y bueno, para este homenaje que se le hará a nuestra compañera que está viva, que está presente con nosotros, pero que lastimosamente está por fuera. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y también espero que nos sigamos encontrando por aquí. Así que hasta pronto, chao.